De esto queremos hablar con Silvina Romano. Ella es investigadora del CONICET de Argentina. Bueno, realmente tiene un currículum brutal. Es licenciada en Historia, en Ciencia de la Comunicación, eh, doctora en Ciencia Política. Bueno, ella es Silvina Romano, con quien vamos a hablar ahora para que nos dé las claves de lo que pasó en este lejano país para nosotros, ¿no? En Centroamérica, que se entienda qué está pasando en Guatemala. Ya hablamos de Ecuador, así que Silvina, ¿cómo te va? Muy buenos días para Ñandutí. Queríamos hablar un poco de lo que pasó en Venezuela, que nos dé las claves de la elección del domingo pasado. La BBC dice Bernardo Arévalo es el candidato que dio la sorpresa y se convertirá en el presidente más progresista desde el retorno a la democracia hace casi 40 años. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Además, yo diría, incluso me atrevería a decir que es desde hace 69 años que en Guatemala, después del golpe que hubo, el primer golpe en América Latina, que fue contra Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954, desde ese momento en Guatemala no se experimentaron procesos de estado de bienestar, sin que hubiera un golpe inmediato o una desestructuración total institucional que impidiera ese avance. Y Arbenz es el que sucedió a Arévalo. Juan José Arévalo es el padre de Bernardo Arévalo, que acaba de ser elegido presidente de Guatemala. Entonces, es una fecha, digamos, se rememora una fecha y un momento fuerte, y es un gran triunfo, yo diría, para lo que viene siendo el progresismo en Guatemala. Podemos hacer diferentes lecturas de la radicalidad o no de este progresismo, pero me parece que frente a una derecha que se habría apropiado del Estado en los últimos, yo diría, por lo menos, no sé, desde Otto Pérez Molina, este último Yamatei, Jimmy Morales, algo muy complicado, digamos, que donde Guatemala quedó sumida en una corrupción absoluta, en un Estado desaparecido para cuestiones socioeconómicas y únicamente, digamos, vigente para la persecución de lo que ellos le llamaban la disidencia externa, incluso interna e incluso externa. Muy vinculado a los militares de la década de los 80, muy vinculado al narcotráfico también. Entonces, yo diría, para Guatemala un cambio de época, sin duda, más allá otra vez de los matices que podamos hacer en cuanto a la radicalidad que pueda tener este movimiento, visto desde la perspectiva de lo que fueron los socialismos del siglo XXI. Es decir, podemos hablar mucho, pero sí me parece que el dato es que, bueno, salieron a votar por esta persona, y les digo, la emoción que tienen los compañeros, las compañeras guatemaltecas, incluso en Argentina, en Estados Unidos, de que ven por fin como una especie de oxígeno en ese país, como que se abren las puertas para retornar a una institucionalidad en el Estado, una mínima institucionalidad. Bueno, ¿y cómo logra trepar al, no sé, creo que casi el 60% más este señor? ¿Cómo hace? ¿Y por qué dice que es sorpresa la BBC? Digamos, ¿no estaban los planes hace unos meses atrás que pueda llegar Bernardo? Y fue una campaña muy humilde, incluso en términos económicos, comparado con la de Sandra Torres, ¿no? Era como mucho menos presupuesto, mucho de boca en boca, bueno, mucho en Ciudad de Guatemala también, ¿no? Es un partido que viene de hace años, Semilla, también, con este grupo, como si un progresismo de clase media muy vinculado a lo urbano. Es importante decir que en Guatemala hay una gran parte de ruralidad y una gran parte de sectores indígenas, la población indígena, ¿no? Pero fue un poco de boca en boca, y creo que ya había habido, ustedes recuerden, varios momentos de manifestaciones fuertes en Guatemala, varios años en los que la gente salió a las calles diciendo basta la corrupción, basta este Estado fallido, etcétera, que creo que se fue condensando en este tipo de candidatura. Y también es cierto, recuerden que el Tribunal Superior Electoral y la Fiscalía en este año electoral fueron quitando del proceso electoral a varios candidatos, como Telma Cabrera, por ejemplo, que ella representaba más bien el sector indígena, una mujer muy interesante, pero por perjuicios legales fueron quitando a varios candidatos. Intentaron quitarlo a Arévalo también, todavía están en un tira y afloje ahí. La CIDH acaba de sacar una serie de medidas cautelares porque
teme por, hubo una serie de amenazas a la vida de Arébola y la vicepresidenta, entonces hay un contexto muy tenso, pero en el que la persecución política por la vía judicial fue, yo diría, el protagonista, ¿no?, en estas elecciones. Y en ese tire y afloje, bueno, Bernardo Arévalo tuvo muchísimo apoyo internacional, muchísimo. Vos hablabas de una nota no sé si dijiste BBC, pero la CNN le ha hecho reportajes, la OEA fue a apoyar básicamente elecciones libres, transparentes en Guatemala. Desde el gobierno estadounidense se apoyó este proyecto. ¿Por qué? ¿No? Porque cuando el gobierno de su padre fue intentado ser desestabilizado por el gobierno estadounidense allá a finales de los 40, por ser considerado como comunista por las medidas de estado de bienestar. Y fíjense que hoy es este gobierno estadounidense el que apoya casi deliberadamente este tipo de gobierno progresista en Guatemala. ¿Por qué? Porque es un estado totalmente fallido, porque se le fue de las manos a Estados Unidos, Guatemala, como otros países de Centroamérica, como sabemos, El Salvador, ¿no es cierto? Entonces estamos en este especie de, yo le diría, cinismo, en el que ahora Estados Unidos apoya al hijo de aquel que en su momento intentaron, la United Fruit Company y las corporaciones estadounidenses, intentaron quitar del gobierno. Silvina, Bernardo Arévalo nace de un proyecto, digamos, que tiene poco tiempo, ¿no? Que es Semilla. ¿Qué es Semilla? ¿Cómo nace? ¿Cómo va logrando consolidar este triunfo, esta mayoría, penetrar en la población, hacer que la gente les crea, acompañarles contra toda esa corrupción que me hace acordar mucho a Paraguay, ¿no? Creo que en Guatemala es más corrupto que Paraguay, pero estamos ahí. Entonces, ¿cómo hace Semilla? Contame el proceso de Semilla. Bueno, no soy la seguidora número uno del proceso de Semilla, pero sí las veces que estuve en Guatemala, ya por allá entre el 2013, 2014, ya había una izquierda progresista, institucional, digamos, que estaba buscando de alguna manera encauzarse en algún proyecto político, y lo fueron logrando, y sobre todo fue uno de los movimientos que en los últimos, yo te diría, 10 años fue el que acompañó estas movilizaciones en contra de la corrupción cuando la gente salía a la calle. Estamos hablando generalmente de clase media, estudiantes, clase media profesional. Fue uno de los que pudo captar este descontento, y sí tiene mucho que ver, son parientes incluso de de la clase política vinculada tanto a la Revolución Guatemalteca de 1944 como al gobierno de Arévalo y Arbenz. Hay un vínculo ahí fuerte, incluso familiar, ¿no?, en el que se reivindicaban los logros de esos gobiernos, y me parece que ese es ¿cuál es el espíritu de Semilla o qué ve la gente en Semilla? Estado de bienestar, un estado presente, una institucionalización de Guatemala que se perdió completamente, se diluyó en las últimas décadas. Como les digo, si uno ve los números, el Estado solamente funcionó en su aparato represivo, si se quiere, pero totalmente ausente en lo socioeconómico. Estamos hablando que tiene más del 60% de la población debajo de la línea de la pobreza. Es algo muy, muy complicado, y además se suma la criminalidad y el narcotráfico en territorio guatemalteco. Entonces, en este esquema de ausencia total, ¿no?, de una especie de caos o de anarquía, digamos, donde la derecha se apropió del Estado y parecería, yo lo que veía muchas veces, y hablábamos con varias de las compañeros, muchos están en el exterior, era, bueno, ¿cómo se puede hacer para detener esto? Recuerden, mira, el ejemplo de la CICIG, la Comisión Anticorrupción, que intentó operar en Guatemala, recuerden, con Tel Maldana, una fiscal impresionante. Esa comisión organizada, piensen, desde Estados Unidos y desde la ONU. Esa comisión fue la que organizó lo que fue el juicio contra uno de los dictadores más tremendos, Ríos Montt, ¿no?, del principio de los 80, una de las dictaduras más sanguinarias que hubo en América Latina. Esa comisión, con todo el apoyo internacional y todo, terminó siendo expulsada de Guatemala. Digamos, y fíjense, lo sido algo muy fuerte, además una apuesta desde todos los sectores, y esa ausencia de Estado, esa falta de institucionalidad,
impidió que pudiera florecer todo ese trabajo finalmente, ¿no es cierto? Entonces, me parece que Semilla un poco va por ese lado, y con ese tipo de apuesta, y la gente ve en eso, me parece, eso, la presencia del Estado, ¿no? Un Estado que organice. Sí, y claro, no va a tener fácil. Estaba pensando en otros líderes, ¿no? Bueno, por ejemplo, Castillo que entra, pero bueno, es otro perfil, ¿no? Después lo sacan, lo meten preso. Boric que va perdiendo mucha fuerza. eh, Petro que ahora está muy bien, pero también le están atacando de todos lados. Entonces, un Arévalo, ¿cómo se va a sostener en el tiempo? Digamos, él tiene parlamento, tiene parlamentarios, tiene gente que le puede dar sustento en su gobierno. El otro día le preguntaban en la CNN, dice, bueno, pero usted para gobernar va digamos, a incluir a los otros partidos políticos. Yo les cuento lo que dijo Arévalo. Dice, miren, el problema de este país es que esos partidos políticos son el eje o el pilar de la corrupción. A través de los partidos políticos se ha destrozado el Estado. Entonces dice, lo que yo sugiero es incorporar a los diferentes sectores a mi gobierno, es decir, empresarios, industriales, agrícolas. Entonces habla un poco, digamos, en su relato, ¿no? Esto es, dice, un gobierno más de sectores que el tema de los partidos políticos. Ahora bien, ¿cómo va a lograr llevar a cabo estas reformas o cuál es el apoyo? Por el momento hay apoyo y sobre todo, lo voy a decir, apoyo internacional. Hay un consenso internacional a favor de Arévalo. Y esto es muy importante por el lugar que tiene Guatemala en Centroamérica. Es el primer, o sea, si uno ve la trayectoria, es uno de los principales aliados de Estados Unidos en la región y hoy le brindan su apoyo. Eso me parece que es contradictorio, porque lo podemos conversar, pero es importante y es real, ¿verdad? Habría que ver ahí la relación con México, por ejemplo, me parece también crucial por el tema de las migraciones, por el tema del narcotráfico, cómo se buscan estas alianzas y si Arévalo se va a inclinar hacia estas alianzas más, hacia mirar hacia Latinoamérica, ¿no? ¿Qué va a hacer con esto? ¿Cómo se va a posicionar? Me parece que hay una de las claves y él hablaba de lograr pactos. Me parece interesante esto, ¿no? Como lograr pactos históricos, dice. Me parece que tenemos que pensar en este gobierno como un peldaño de una escalera, ¿no? En la que Guatemala recupere la educación, recupere la salud, cosas mínimas estamos hablando, y entonces que mi gobierno sea un peldaño. Pero para eso él plantea que más que la alianza con partidos políticos, tiene que ser una alianza entre sectores que cuando este sector de la política ya no esté en el gobierno, los que lo sucedan persistan en alimentar, en llevar adelante estos grandes pactos históricos. Pero bueno, estos son los deseos ahora. Lo cierto es que en la institucionalidad guatemalteca, el Poder Judicial guatemalteco, vienen desestabilizando permanentemente su candidatura y todavía no se sabe, hay que esperar a la toma de posesión y cómo van a hacer para... Se sabe que hay una parte del empresariado que lo está apoyando mucho a Arévalo, eso es importante, en un país como Guatemala, y esta parte que les digo de apoyo desde el exterior. Habrá que ir viendo. Sí, que sin dudas. Estaba viendo y pusimos ahora en pantalla una imagen de la película La Llorona. No sé si vos llegaste a ver una película también que habla del genocidio y de esta dictadura de Ríos Montt y parte del juicio, buscándole un lado también así un poco casi de terror, ¿no? Un argumento que va por ahí, pero que finalmente nos presenta de manera cruda, digamos, todo ese genocidio terrible y ese juicio que fue histórico que vos mencionabas, Silvina. Así que les recomiendo a los que no vieron, no sé en qué plataforma está, no me pregunto porque vi en un festival de cine. Querida, te mando un fuerte abrazo, gracias por tu tiempo. Gracias a vos, un besito para todas y todos, y agrego una cosita Sí. más. Cuando las montañas tiemblan, ese documental, Cuando las montañas tiemblan, ahí aparece Rigoberta Menchú, muy jovencita, hablando de la peor masacre que hubo en América Latina y la técnica de la tierra arrasada. La voy a buscar. Un abrazo. Un abrazote, besos, gracias. Nos da esperanza. Claro que sí. Guatemala nos da esperanza. Así Besito. es. Gracias, querida Silvina Romano. Entonces nos cuenta qué pasa en Guatemala y esta esperanza, ¿no? El propio Estados Unidos apoyándole, hasta la OEA de Almagro, que fue la que promovió el golpe a Evo Morales, ahora
apretado por Estados Unidos, dice, ¿sabes qué? Prefiero un país serio, no importa que sea progresista. Total, el progresismo hoy no es Chávez ni es... Por eso cuando te dicen, vos querés que Paraguay sea Venezuela o Argentina, es ridículo, ¿no? Ellos lo saben que es ridículo. Entonces, es el proceso.